Bueno, buenos días. Hoy estamos con Catalina Navas, que nos visita, particularmente visita a los estudiantes y a las estudiantes de cuarto de primaria para hablar de su libro Camino de Hielo. Cata es una escritora bogotana, ha publicado, creo, cerca de 4 libros, ahora me Así es. cuentas. Y bueno, estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. Cuéntame cómo te ha ido, en qué consistió la actividad de hoy, qué hicieron. Bueno, los niños leyeron el libro en clase de español y siempre me preguntan que si el libro tiene segunda parte porque está como incompleto. Entonces yo lo que les digo es que Camino de Hielo está pensado para que ellos lo completen. Es un libro como que no solamente es para entretenerlos, sino para que al final del libro digan, pero ¿qué pasó? Y lo terminen de completar en su cabeza. O si se animan, pues a escribirlo o completarlo mediante dibujos. Los niños también entonces completaron el libro con estas figuras de plastilina que hicieron, en las que interpretaron los personajes, porque el libro no tiene dibujos y a mí antes no me gustaba que no tuviera, pero ahora me gusta porque son los niños los que hacen las ilustraciones. Y esta vez es muy bello porque, mira, hicieron estos cuadros con los personajes del libro. Cata, yo leí el libro el año pasado, es un libro muy bonito. Cuéntanos un poquito de dónde surge la idea de escribir Camino de Hielo y por qué estos chiquis se emocionan tanto y se conectan tanto con la historia. Ah, bueno, yo no sé por qué se conectan tanto, pero el libro surge... No, mentiras, yo creo que cuando uno hace las cosas como con cariño, y este es un libro que yo quiero mucho, algo de esa emoción que uno le pone tal vez se transmite a los lectores. Por ahí había un escritor que decía que cuando uno se aburría escribiendo, los lectores se aburrían también. Entonces este fue un libro que yo me divertí mucho haciéndolo y parece que algo de eso quedó ahí, a los niños algo les gusta, pero lo escribí porque me interesa la relación entre ciencia y literatura. Yo creo que la relación entre ciencia, matemáticas y literatura es una que puede ser muy fértil, no siempre se explora tan directamente, y entonces es un libro para niños, pero pues basado en evidencia paleontológica y antropológica sobre qué estaba pasando hace 20.000 años con los seres humanos. Me da la sensación, o por lo menos cuando yo leí esta historia, fue inevitable conectar las historias propias con nuestras Claro. propias mascotas, nuestros propios animalitos. ¿Crees que eso tiene que ver con...? Claro, es una cosa que a mí también me emociona mucho de escribir este libro y es pensar qué tanto nos parecemos nosotros a los seres humanos que habitaban la Tierra hace 20.000 años. Somos súper diferentes. La tecnología, los medios de producción, un montón de cosas somos muy distintos, las organizaciones sociales, pero seguimos conservando lo fundamental, que es ese cariño por los seres que cuidamos y que nos cuidan, los trabajos de cuidado, seguimos cuidando seguimos cuidando de quienes amamos y de nuestra comunidad, como lo hacíamos hace 20.000 años, a fuerza de los afectos. Entonces, como que parece que el fuego sigue siendo el mismo fuego, pero también parece que los afectos también se mantienen. Y a mí me gusta mucho pensar eso, como que somos muy distintos en muchas cosas, pero afectivamente somos todavía muy parecidos a los seres humanos de hace 20.000 años. Y en esa línea, y un poquito ante las demandas del público infantil, sobre todo de escribir la segunda parte, pues ¿para cuándo la segunda parte entonces? No, yo no creo que vaya a haber segunda parte. Yo a ellos les digo que la segunda parte les corresponde a ellos ya. Pero no, sobre todo porque a mí me emociona mucho escribir cosas nuevas. Entonces ahorita, por ejemplo, estaba pensando que quiero escribir un siguiente libro para niños que sea sobre las aventuras de las expediciones lingüísticas que hizo el Instituto Caricuervo en los años 50 y hicieron ese atlas, que es el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Colombia, la LEC, que es precioso. Yo no sé si estará acá en la biblioteca del colegio, pero si está, hay que buscarlo y verlo porque es bellísimo. Y entonces es un libro como de aventuras para niños sobre los expedicionarios. Entonces, no, segunda parte, no, nuevos libros. Bueno, pero te iba a preguntar justamente por la posibilidad de volver a hacer literatura infantil. Me Me dices que encanta, estás metida no, en me eso. encanta, a mí me reencanta. Me encanta la literatura infantil, me parece que es un ejercicio intelectual muy interesante, pues que a mí me interesa mucho como conectar conceptos que usualmente son de la literatura, pues, o como de los, digamos, como la muerte. En este libro hay un niño, por ejemplo, que se muere como salvajemente y entonces el editor me decía como, pero lo vas a matar, y es como sí, de frente. Pues porque me parece que esos temas hay que tratarlos con los niños y me emociona mucho hacerlo, me emociona mucho como pensar cosas como, por ejemplo, la diversidad lingüística de Colombia para niños. Es una tarea que me emociona hacer, como de una carrera casi. Y en esa línea, un poquito aprovechando la actividad de hoy, ¿qué aporta o qué características tiene este público
que ya no tiene el público adulto? ¿O qué te brinda, qué te hace sentir un poquito cuando estás enfrente de este tipo de público? Siempre es un público mucho más creativo. Los niños siempre están pensando en crear cosas nuevas a partir de lo que tú haces, que es lo que uno hace. Entonces, digamos, este libro, yo les decía, es un libro que yo también hice a partir de unas lecturas infantiles de un libro que yo leí mucho cuando era pequeña que se llamaba El Clan del Oso Cavernario, y este libro es también como una respuesta a esas lecturas que yo quise tanto, que eran también pues unas sagas larguísimas de gente en la Edad de Piedra. Y hablar con ellos es como casi siempre como si tú estuvieras hablando con un artista, porque al igual que uno responde a otras obras artísticas, ellos también responden a tus propios libros, no de una manera pasiva, no solamente en formas como para entretenerse meramente, sino siempre están creando como con su propia imaginación o con sus ideas. Entonces es un público súper creativo, que es mucho más activo que los adultos. Los adultos son mucho más espectadores, ellos son mucho más creadores. Ya es la segunda vez que vienes al cole, Y será la por lo tanto segunda, parece ser... por ahí de 4. Parece ser que Camino de Hielo se está convirtiendo en una lectura obligada en cuarto de primaria. Cuarto, sí. ¿Cuál es la diferencia, o has sentido alguna diferencia frente a esta primera visita? Estábamos mucho más cerca de la pandemia, bueno, un poquito cómo ha sido la experiencia. Yo siento que esta visita es mucho más tranquila por lo que hablas de la pandemia. En la primera visita estábamos todavía muy miedosos del contacto, acá se nos han olvidado un poco los tapabocas. La alegría de la tranquilidad del encuentro físico siempre pues hace que las cosas sean mucho más distendidas y más amables. Qué alegría que se haya ido la pandemia. Bueno, Cata, ¿y cómo te has sentido en este espacio, en este colegio? Queremos saber un poquito tu opinión sobre el colegio. Conoces el colegio, pero hace poquito, pero creo que has escuchado hablar de él. He escuchado hablar de él desde hace bastante. No, bueno, a mí me interesa un montón la apuesta pedagógica del colegio, porque yo, por ejemplo, yo trabajo en bibliotecas públicas. Y lo que nosotros hacemos en las bibliotecas pues es siempre propender porque las personas que se encuentran con los objetos artísticos, con los libros, se involucren con ellas desde lo activo y no solamente como espectadores. Es como nuestra gran apuesta. Y acá pasa todo el tiempo que uno lo ve en la apuesta pedagógica, ¿no? Entonces, tú ves también, y por ejemplo en clases como las de la profesora Liliana, se ve que es posible hacer esa apuesta como desestructurada, pero dentro de los límites que permiten que las cosas igual sean efectivas y lleguen a un buen puerto, que a veces ocurre que la desestructura precisamente como por la experimentación de la desestructura no conduce a ningún lado pedagógicamente. Pero por ejemplo acá en las clases de cuarto, pues vemos que es posible conjugar las dos cosas y como los niños, por ejemplo, son niños súper agudos, con unos procesos de lectura muy profundos, que solamente es posible cuando haces un trabajo activo de lectura crítica con ellos. ¿Alguna intervención, algo que te haya llamado mucho la atención, digamos, de esas respuestas que solo pueden ofrecer los niños porque uno no se las espera? Algo que te haya pasado hoy o pues la otra vez que viniste, que digas como, uy, esto no me pasa en otro lugar. Los niños siempre se quejan un montón de que el libro no tiene dibujos. Y entonces la vez pasada es como, ay sí, claro, el libro no tiene dibujos, deberíamos pensar en una edición ilustrada. Pero ya me calmé un montón con eso porque esta vez entendí que incluso es mejor que el libro no esté ilustrado y que sea como este libro así sencillito, sin dibujos, porque hace que los niños, si el libro tuviera dibujos, pues no veríamos estas cosas tan espectaculares que hacen ellos. Acá en la parte de arriba hicieron como viñetas con todos los capítulos que fueron leyendo. Entonces es una cosa maravillosa que solo ellos pueden hacer y que de pronto no pasaría si el libro fuera como un objeto mucho más completo. Como el libro tiene tantos huecos también gráficos y de propuesta editorial, pues ellos lo completan. Cata, tú has escrito, digamos, estos libros y el que estás pensando seguramente en literatura infantil, pero también escribes otro tipo de literatura. ¿Se puede escribir de todo lo que uno quiera? Se puede escribir de todo, especializarte en algo más? No, ¿Qué tan fácil es cambiar de uno a otro? A mí me encanta explorar un montón de cosas. En mi vida, antes de escribir, yo me obsesionaba como con una técnica o aprendía como a cultivar suculentas y hacía terrarios hasta que me volví experta y luego ya los abandonaba y los dejaba atrás. Esa es como mi personalidad, como probar una técnica nueva o un conocimiento nuevo y como meterme muy en él hasta que ya lo domino y lo dejo atrás y voy por otra cosa nueva. Yo creo que yo no soy como experta, pues no me interesa como, por lo menos en esas técnicas artísticas, como profundizar mucho.
Y entonces tengo una cantidad de ideas nuevas. Yo no quisiera seguir escribiendo libros como sobre la Edad de Piedra, creo que este será como el único, pero por ejemplo pienso en este libro, o por ejemplo me encantaría hacer como una novela de aventuras para jóvenes sobre vampiros urbanos. Entonces, ¿sabes? Es como, hay un montón de ideas muy distantes. Bueno, por lo menos esas ideas hace que tengas que volver a visitarnos. Exacto, tal vez a otros cursos cuando esté escrito lo de los vampiros. Cata, una pregunta de estas que a veces como quedamos por obvias, pero que no nos hacemos lo suficiente. ¿Por qué es tan importante que los niños y las niñas ejerzan la lectura? Yo, más que la lectura, diría que en sentido amplio, las artes. Las artes enseñan que la intervención en el mundo es posible. Es una cosa que ocurre con la música, con las artes plásticas, con la literatura, con la danza, y es mi intervención en el mundo es posible. Y eso es una lección de vida que yo no sé si haya otra disciplina que también la enseñe, como que lo que yo haga a partir de mi propio quehacer artístico tiene un efecto claro y diferenciador en el mundo. La gente tiende a pensar que las artes no sirven para nada, pero no hay nada más útil o sea, la belleza es terriblemente útil, como que los niños descubran desde muy jóvenes la alegría de la creación, la alegría de crear, es una cosa maravillosa. Entonces yo diría la literatura, pero ampliamente las artes. Bueno, creo que esa es una apuesta que sí vemos aquí en el día a día, todo el tiempo ahí en Juan Ramón. Entonces, pues gracias también por complementar un poquito. Y ya para cerrar, sabiendo además que no es tu última visita y que vas a volver, ¿qué te llevas del Juan Ramón? Siempre me llevo la calidez y el afecto de los niños, siempre me llevo en esta época en la que la atención es un bien tan escaso, en la que los artículos de prensa se han convertido en cosas que consumes en un minuto, o por ejemplo incluso el consumo de entretenimiento en redes sociales como en TikTok que tienes, o en Instagram incluso tienes 15 segundos para darme una información y para atraparme, solo me vas a tener 15 segundos. Pues para mí es un regalo que los niños hayan acompañado las lecturas de Ada y hayan acompañado este libro durante el tiempo que les tomó leerlo, 1 mes, 2 meses, y que además se hayan dedicado también como a completarlo con su propia creatividad. Entonces es como un bien muy preciado en esta época. Bueno, Cata, no, queremos agradecerte tu visita, tu tiempo, y sobre todo también pues nos satisface que te vayas con cosas bonitas y Siempre, con el alma llena de siempre me voy con cosas energía. bonitas. Sí, y pues así te es. estaremos esperando de nuevo Muchas para gracias. tu siguiente visita. Muchas gracias.